Shalom, Javerim. Hola amigos, el Eterno les bendiga. Les habla Rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos iniciando una semana más y es una semana más de Torah, una semana más donde hacemos el esfuerzo de sacar algo de tiempo para dedicarnos a lo que es más importante para nosotros, que es la Escritura, la Sagrada Torah de nuestro Adón, de nuestro Señor, de nuestro Elokeinu, de nuestro Dios. Y esta semana, iniciada, ¿cierto? El día 25, la semana que se inicia el día 25 de junio al día 6 de Tammuz, estamos en el mes de Tammuz, eh, nos trae una para allá muy buena, con muchos temas y todos muy interesantes. Y tenemos, ¿cierto? En esta para allá Jucat, que significa ordenanza o mandamiento, ¿cierto? O ley también podría ser incluso. Eh, Tenemos varios temas muy interesantes. La palabra Jucat o Juká, en realidad es Juká o Jok, se refiere a todos esos mandamientos que son oscuros, que no tienen una comprensión lógica, que no encuentren una lógica en realidad. Por ejemplo, a diferencia de eh, honra a tu padre y a tu madre. O sea, la verdad es que ¿quién no entendería por qué hay que honrar a papá y a mamá? ¿Quién no podría hacer eso en realidad? Entonces, eso tiene una lógica. No matarás, también tiene una lógica. No robarás, también tiene una lógica. Pero este mandamiento, al igual que varios más, ¿cierto? Está en la categoría de Hok, ¿cierto? Es una mitzvah, es un mandamiento, pero es un Hok, porque en este nivel están todos aquellos mandamientos que no tienen una lógica, y no solo eso, sino que el Eterno no da ninguna explicación. ¿Ya? Entonces, esta se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, verso 1 al 22, verso 1, y dice, Vaidaber Adonai el Moshe ve el Aarón, y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, lemor, diciendo, Zot Hukat Torah, Asher Siva Hashem lemor. Esta es la ordenanza de la Torah. A ver, para decirlo en palabras que todos podamos entender. Este es el mandamiento de la Biblia. Y sigue diciendo Lemor, diciendo, Daver el Bene Israel, Veikhu Aleija para Adumá, dile a los hijos de Israel que tomen para ti una novilla bermeja, una vaca roja, ¿cierto? Una para Adumá, sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual no se haya puesto jamás yugo. Entonces, todas aquellas partes de las escrituras, cuando aparece esta estructura y estas palabras, Zot Jukat Torah o Zot Torah, es porque estos mandamientos hay que ponerle mayor atención. Es un mandamiento especial. Y aquí comienza, ¿cierto?, a narrar el tema de la vaca roja, cómo se tenía que hacer, ¿cierto? Y la verdad es que el tema de la vaca roja es en sí mismo es un tema oscuro, pues, un tema que cuesta mucho entenderlo. Nuestra tradición, basándose en el libro, ¿cierto?, escrito por Salomón, el sabio hebreo más grande de la historia, donde él dice, tres cosas hay que yo no entiendo y aún una cuarta también. Dice nuestros sabios que una de esas cosas, ¿cierto? A una de esas cosas habría que agregar la para aduma, la vaca roja, que no tiene ninguna explicación. Entonces, esta porción que va del capítulo 19, verso 1, como ya dije, al 22, verso 1, tiene varios temas.
En la primera aliada tiene el tema de la vaca roja, pero en la segunda aliada está la muerte de Miriam. Eh, en la tercera aliada el pueblo se queja porque no hay pan y no hay agua. En la quinta aliá, las aliot son, ¿cierto?, las divisiones que tiene cada parashá, y se llaman aliot o aliá en singular y aliot en plural porque es subir. Aliá significa subir y se refiere a cada una de estas divisiones, ¿cierto?, que, que requiere que para ser leída se suba, ¿cierto?, a la bimá o al eh, púlpito, se diría en otro contexto, ¿ya? Para que se entienda. La bimá es una especie de púlpito, está en altura, entonces para leer esa porción yo tengo que subir, por eso viene, de ahí viene la palabra aliá, ¿cierto? Y olim a los que son llamados. Eh, en la quinta alia está la muerte de Aarón a Cohen, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Y en la sexta entramos en guerra, guerra de Arad. Y en la séptima, otra guerra, ¿cierto? Eh, la derrota de Sajón y Og. Es decir, acá tenemos una parasha donde el pueblo no tiene pan, el pueblo no tiene agua, se muere el Cohen Agadol, se muere la profetisa y entramos, ¿cierto?, en dos guerras. Entonces, de qué nos habla esta parasha sin siquiera tener el tiempo de entrar en cada una de ellas? Si muere, ¿cierto? Si muere la profetisa, en realidad nuestra tradición, la verdad es que el texto, no tenemos tiempo de explicarlo en este contexto, pero el texto sagrado sí da a entender de que había una conexión entre la muerte de Miriam y el agua que fluía de la roca. Muere Miriam y se termina esa agua, ¿ya? Ahí en otra oportunidad a lo mejor podemos entrar en detalle, pero está clarísimo, ¿cierto? En el Midrash de la Torá, de que sí, hay una relación entre un hecho y el otro. Muere Miriam y se cae el agua. Eh, Muere Aarón y se disipan las nubes de gloria. También el texto da clara alusión de que esto sí efectivamente sucedió y que así como Miriam estaba relacionada con el agua, Aarón a Cohen, el sacerdote Aarón, el gran sacerdote, ¿cómo se dice? Sumo sacerdote, sí estaba conectado con las nubes de gloria. Muere Aarón a Cohen y se disipan las nubes de gloria. El rey de Arad piensa de que se ha apartado el cuidado del santo bendito sobre Israel y decide atacar. Entonces, un hecho está relacionado con el otro. De ahí viene también el tema de la serpiente de bronce. Entonces, muere la profetisa, se acaba el agua. Muere el sumo sacerdote, que es un guía espiritual, y se acaba las nubes de gloria. La nube de mañana, el fuego de noche. No hay pan, no hay agua, y estamos en estado de guerra. Entonces, de qué habla esta para allá? Habla de todas esas situaciones que pueden hacer que una nación, como lo estamos viendo, entre en conflicto y en crisis, una crisis no menor, una crisis no menor. Ahora dice la Escritura, aprendemos de la Escritura, ¿cierto?, que el Eterno trata a las naciones como trata también a las personas. Cuando, por ejemplo, dice la Escritura, porque Israel, cuando le dice a Moshe, anda, ve a Faraón y dile que deje salir a Israel, porque Israel es mi primogénito. De esos versículos nosotros aprendemos que el Eterno ve a las naciones como si fueran personas, las trata como personas, las, las, las pesa en balanza de justicia como personas, las juzga y las premia y castiga como personas. Ese podríamos dejarlo para otra oportunidad, pero es un tema también muy bueno. Ahora, detrás de cada una de estas cosas que están fallando y que comienzan a faltar,
hay, ¿cierto?, toda una simbología, hay toda una representación de algo. Por ejemplo, no hay pan. Ya ahí tenemos, ¿cierto?, un motivo suficiente como para que una persona o una nación entre en crisis, no habiendo pan. Si recordamos el libro, perdón, el libro de Ruth, la Megilá Ruth, Noemí sale de Belén, cosa curiosa, las ironías de la vida. Ella sale de Belén y Belén significa la casa del pan porque no había pan. Dice la escritura que había hambre y ella va a explorar, a mirar, ¿cierto? A probar suerte, diríamos hoy día, a los campos de Moab. Entonces, la falta de pan, de hecho, la falta de pan es la que genera uno de los problemas que tenemos hoy día a nivel mundial y es, ¿cierto?, la problemática de las migraciones. Las migraciones no se dan porque la gente, ¿cierto?, necesariamente va a veranear o a turistear a otro lado. La mayor parte y las más profundas, ¿cierto?, de las migraciones se producen por temas económicos, porque hay una falta de pan, o porque no hay agua, o porque hay falta de seguridad también, ¿cierto? En algunas zonas, algunas regiones donde hay delincuencia, y todas estas cosas hacen entrar en crisis a las familias. Una familia que se decide, ¿cierto?, por dividirse, se va el papá y la mamá, quedan los hijos con los abuelos y se van a probar suerte, es todo un drama. Entonces, en cada una de estas cosas que van faltando, el ánimo, el ánimo de la nación está siendo golpeada. Faltó el pan. Y de hecho la gente, ¿cierto?, se queja, esto está en el capítulo 21, la gente se queja, el pueblo se queja en el 21:5 eh, de que no hay pan, no hay agua y que solamente, dice, solamente este pan ven nuestros ojos, este simple pan. Eso como que llama la atención, ¿cierto? Las palabras del pueblo. En el agua, bueno, el agua está representando la vida. Una región, una zona azotada por sequía, es muerte para los seres humanos, es muerte para los animales, es muerte para la agricultura, la ganadería. No hay esperanza, la verdad, no habiendo agua, no hay esperanza. Nosotros estamos estudiando la Torá en un contexto de una zona geográfica donde el agua es más importante que el petróleo, es vital. Y por eso vemos a personajes, Abraham, Isaac, nuestros padres, Jacob, siempre buscando un pozo. ¿Por qué? Porque habiendo agua hay vida, el agua es vida. Esto parece propaganda de alguna empresa sanitaria, pero no, es lo que dice la Escritura, el agua es vida. Muere el Cohen. ¿Qué representa el sumo sacerdote? La conexión con Dios. Nos habla de aquellos momentos que pasamos, que pasa todo ser humano, cuando sentimos como que Dios no responde, como que, como que hablamos y Él no oye, como que preguntamos y Él no contesta, como que le buscamos y no le encontramos. Y entonces el ánimo y la moral de la nación está siendo golpeada por uno y otro suceso, una y otra mala noticia. Y también aquí todos nosotros estamos representados, porque se puede dar, muchas veces da, en nuestra vida, de que todavía no salimos de una y entramos en otra. Aún no acabamos de salir de nuestro último desierto, ya estamos entrando en otro. Y esto le está pasando a la nación, es decir, está una tras otra, una tras otra, una tras otra. Muere el Cohen Gadol y hay una desconexión, ¿cierto? Bueno, por eso dije yo, con las nubes de gloria, ¿cierto? Nos enseña la Escritura claramente y la Mishnah nos aclara también, ¿cierto? Ese tema. Y muere la profetisa. ¿Qué significa eso? Y nos vienen dos guerras encima, contra Sejón y contra Og, rey de Basán. Nos quieren cortar el paso hasta llegar al, a la orilla, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A la frontera para cruzar a la tierra que el Eterno había prometido a nuestros padres.
Bueno, aquí se nos está dando una mala noticia tras otra, una tras otra y una tras otra. Calamidad tras calamidad. Entonces la moral del pueblo está muy, muy golpeada y está muy, muy choqueada. Bueno, y esto en el fondo representa nuestras vidas. Como digo yo, nos toca a veces entrar en desierto y aún no salimos de ese y estamos entrando ya en otro, y a veces se nos juntan dos, tres desiertos al mismo tiempo. Y estamos en una situación curiosa porque estamos cada vez más cerca de la tierra prometida, pero nunca habíamos tenido tantos problemas. Nunca habíamos tenido tantos problemas. Siempre se da en toda la Torá que hay un problema, ¿cierto? Hay un pique en un problema, o una murmuración, o una rebeldía, viene el castigo del Eterno y se suavizan y se calman un poco las aguas un tiempo más. No, aquí va una tras otra, una tras otra, una tras otra, y estamos cada vez más cerca de la verajá, cada vez más cerca de la bendición. Bueno, así nos ocurre a todos nosotros. Así nos ocurre a todos nosotros. Y esto es para que nosotros aprendamos de que el Eterno sí los hizo llegar, ¿cierto? A donde Él había prometido, que era la tierra prometida. Todavía no consideramos, ¿cierto? No estamos considerando el hecho de los espías, estamos considerando de que el pueblo está, ¿cierto?, en el límite, a un paso de cruzar, de cruzar, ¿cierto?, el Jardín, el Jordán y entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Saben por qué ocurren estas cosas en las naciones y en nuestra vida? Porque muchas veces buscamos refugio en hechos o en personas, más bien dicho, que son un referente para nosotros, pero que más que referente son nuestra seguridad. Nosotros confiamos en esas personas y nosotros contamos con esas personas, y de repente el Eterno empieza a quitar de nuestro camino a esas personas todas esas puertas que en un principio, en un momento estuvieron abiertas, se empiezan a cerrar, y no por mala fe, sino que porque Dios permite que las cosas sean así, y el tema es para que nosotros no tengamos a nadie más excepto al Santo bendito, excepto al Santo bendito. O sea, con todas estas malas noticias encima, cualquiera habría pensado, devolvámonos. Y esa es la intención profunda en nuestro corazón, natural en nuestro corazón, ¿cierto? Más simple, más común, en devolverse, devolverse. En vez de enfrentar todo lo que se nos viene, si la tierra prometida ya está ahí a un paso, ya está a un paso. Esto lo conectamos nosotros con el profeta Isaías. El profeta Isaías recibe una tremenda visión y revelación del Eterno, pero su relato comienza con unas palabras muy profundas. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. La pregunta es evidente. ¿Por qué no lo vio antes? Porque el rey Usías estaba vivo, y siendo primo del rey, ¿qué necesidad podría tener? Entonces aquí nos enseña esta para allá, con toda esta seguidilla, esta cadena de malas noticias, que nosotros como pueblo del Eterno y como gente de fe, había una canción por ahí que decía, no miro las circunstancias, yo miro su amor. Nosotros nos afirmamos en las promesas del Eterno. Puede, puede faltar el pan, puede faltar el agua, puede faltar el Cohen, ¿cierto? De repente alguien tiene un problema y no está el pastor, no está el líder, no está el rabino, porque todos ellos son seres humanos. No están siempre y en todo lugar como el santo bendito. Y no, nos queda una sola puerta por tocar, por golpear, y es precisamente la puerta que el Eterno espera que nosotros, ¿cierto?, a la que nosotros llamemos, que es el Santo bendito, que es el Santo bendito. Todas estas cosas fueron permitidas por la mano de Dios, todas fueron permitidas por la mano de Dios. Y sin embargo, hacia el final de esta parasha, nosotros vemos, ¿cierto?, cómo derrotaron como nada, a Sejón y a Og, y cómo
el pánico y el miedo se apoderó de todas esas pequeñas naciones que estaban al paso de Israel. Tanto así, que vamos a ver después, la parashá que viene, ¿cierto? Más adelante, cómo, cómo se arrienda y se alquila, ¿cierto? A este mago hechicero, a Bilam, para que maldiga al pueblo, porque el pueblo era imparable, imparable. Y según los datos que el enemigo de nuestro pueblo dio, ¿cierto? Está, dice que come todo y devora todo, como el buey devora el pasto que tiene a su alcance. El temor había caído sobre los enemigos de nuestro pueblo. Entonces, ¿saben qué? No miremos los problemas que tenemos. Tenemos problemas graves. Tenemos problemas como persona o como matrimonio o como papá, mamá o como líder o como pueblo del Señor. No miremos eso, miremos al Eterno. Estamos pasando por una época muy complicada como pueblo del Señor, habla en forma general, no poniendo ni apellidos ni títulos a las congregaciones, sino como pueblo del Señor. Es precisamente este el momento en que debemos volvernos al Señor, en que tenemos que con mayor fuerza, con mayor ímpetu, aferrarnos al Señor y creer todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho. La parashá termina con las derrotas de estos dos reyes. Pero fue una derrota aplastante, aplastante, fue categórica, fue determinante. ¿Y saben para qué también fue determinante? Para la moral del pueblo, para la moral del pueblo. ¿Qué dice la escritura en el Brit Hadashah? Dice que por las cosas que se van a ver en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y ahí estamos, ahí estamos. Entonces, esta seguidilla de cosas negativas, malas noticias, nos tiene que dar una luz. Cada vez que el Eterno, y esta es una norma en toda la Sagrada Torah, cada vez que el Eterno vaya a operar una tremenda liberación, las cosas tienden a complicarse para que la gloria sea siempre del Santo bendito y no nuestra, y no nuestra. Y lo recordamos con el cruce del Yam Suf, del Mar Rojo, del Mar de Cañas. Cuando ya había salido el pueblo mira hacia sus espaldas, vienen los egipcios y se encuentran que están frente al Mar Rojo, al Yam Suf. Digo Mar Rojo porque todo el mundo lo conoce con ese nombre, pero en realidad se llama Mar de Junco o Mar de Caña. Y eso está al frente y a su espalda está el ejército, los carros escogidos de Faraón. Y llama tanto la atención con la tranquilidad con que el santo bendito resuelve este problema. Y le dice a Moshe Rabenu, a Moisés, nuestro maestro, pero ¿por qué me lo pides a mí? ¿Por qué me cuentas esta historia? ¿Me estás contando una historia para hacerme llorar o qué? Estoy a punto de llorar. Me has contado solamente calamidades. ¿Me quieres convencer que tu vida es triste o qué? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Extiende la vara, divide el mar y dile a los hijos de Israel que marchen. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y esa es la voz para nosotros. Esa es la proclamación para nosotros hoy en día. Tenemos que marchar. En medio de todos estos problemas, en medio de la falta de pan, la falta de agua, se muere el Cohen, no está la profetisa, tenemos dos guerras por delante, el enemigo es implacable, entonces ahora hay que marchar. Porque la verdad es que marchar cuando las cosas están como una taza de leche no tiene ninguna gracia y no tiene ningún sentido. Cuando las cosas se complican, entonces la fe comienza a brillar. Nuestro bendito Mashiach le dice a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Que esta para allá sea de ánimo para nosotros. La tierra prometida está cada día más cerca. Cada día que pasa, estamos un día más cerca de alcanzar la promesa que ayer nos hizo. Entonces, no miremos las circunstancias, apoyémonos en las promesas y con fe y con paciencia las vamos a alcanzar. Que el Eterno nos bendiga y tengamos una extraordinaria semana. Shavuot Tov.
Hey, na, ta, best, I can't know.